Y un elemento absolutamente capital es el efecto de otras especies disueltas, entre ellas el más importante, el efecto del pH. La mayoría de fármacos suelen ser electrolitos débiles. Más o menos podemos decir que los fármacos son 85% son ácidos débiles, un 10% álcalis débiles y cerca de un 5% son moléculas no iónicas. Entonces, a la luz de esto que les digo, el pH del medio afecta tanto la velocidad de disolución, afecta tanto la cinética, como la solubilidad misma, dependiendo de si el fármaco es o se comporta como un ácido o como una base débil. Recuerden que el pH se mide en valores de 1 a 14. Fíjense esto. Yo tengo un fármaco sólido, un fármaco ácido, como la mayoría de los fármacos. Cuando entra en contacto con una con agua, con otra solución, otro solvente, perdón, entonces entra en solución aún sin disociarse. En algún momento ocurre una disociación y entonces, en la medida que esta disociación se favorezca, la tendencia de esta disolución se dirige hacia la derecha, porque la mayor cantidad de lo que se disuelve va a estar en forma ionizada. Si yo cambio pH, por ejemplo, incrementando los componentes hidróneos, o sea, acidifico el medio, lo que voy a hacer es tender a que esta solución se tienda o se desplace hacia la izquierda, quedando en solución solamente una pequeña fracción que es la que es capaz de mantenerse disuelta independiente del pH. Caso contrario, si yo alcalinizo el medio, entonces estos grupos hidróneos van a reaccionar con los OH del medio generando agua y entonces la solubilidad del medio va a favorecer la disolución. Recuerden que el pH de precipitación para un ácido débil es el pH por debajo o por de un ácido débil, es el pH por debajo del cual un fármaco en solución precipita o cristaliza a partir de la forma no ionizada, o sea, a partir de esta de acá, pero esta viene de acá, de la ionizada, que se encuentra en solución. Homólogamente ocurre con las bases débiles. Entonces, ustedes deben tener claro el concepto de esto para saber en qué momento una molécula es más soluble. Si estamos preparando un alcaloide, por ejemplo, una pilocarpina o alguna cosa de estas para colirios, la solubilidad de esa pilocarpina estará favorecida en medios ácidos porque es el pH en el cual los alcaloides se solubilizan más fácilmente porque forman la sal. Todo esto en el diseño de medicamentos hay que tenerlo en cuenta porque uno no puede jugar demasiado con el pH, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, un colirio que tenga un pH de 3, pues le va a hacer un daño grande al ojo, ¿sí? O un pH por encima de 9, de 10, en una crema tópica, así sea para uso externo, también va a ser agresivo a la piel de las mucosas. Entonces hay que manejar con mucho cuidado el tema del efecto del pH. No vamos a definirlo porque esto ustedes lo han visto en otras asignaturas, pero hay una ecuación que es de lejos una de las que mayor utilidad tienen en la termodinámica, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Tenemos diferentes formas de escribirla, pero una de ellas es que el pH de una solución será igual al pKa, y recuerden que el pKa es el pH en el cual una especie química está 50% ionizada y 50% no ionizada. pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la especie menos la concentración de saturación partida de la concentración de saturación. Otra forma de escribirla es el pH será igual al pKa más el logaritmo de la forma ionizada menos la forma no ionizada. Y eso tiene una gran cantidad de aplicaciones. Bien, entonces hemos hablado hasta ahora de la disolución, que es una solución, que es la solubilidad
y el proceso de la disolución. La disolución está afectada por muchísimos elementos, pero uno de los elementos que explica el fenómeno de la disolución es la difusión. Y la difusión fue un fenómeno que explicó Adolf Eugen Fick por allá en 1829. Aquí les tengo una reseña de otras cosas que hizo Fick, un científico alemán adelantado a su época, que definió cosas que todavía nosotros hoy estamos utilizando. Algo de la difusión. Diremos que cuando un sistema termodinámico multicomponente, o sea, un soluto y un solvente, en un sistema termodinámico multicomponente hay un gradiente de concentraciones, o sea, está más concentrado en un lado que en otro, eso es un gradiente, se origina un flujo irreversible de materia, desde las altas concentraciones hacia las bajas. A este flujo se le llama difusión. La difusión tiende a devolver al sistema a su estado de equilibrio de concentración constante. Bueno, eso tiene una limitación, pero fundamentalmente las leyes de Fick se están basando en ese concepto. Fick trabajó fue con gases, sin embargo nosotros logramos extrapolar, bueno, nosotros es un decir, los científicos que nos precedieron lograron apropiar estos conceptos de gases a soluciones. La ley de Fick, son 3 leyes, pero la primera ley de Fick dice que el flujo difusivo J, que atraviesa una superficie, él trabajó con membranas, recuerden que estaba trabajando con gases, una superficie donde esta J está en moles por centímetro cuadrado por segundo, es directamente proporcional al gradiente de concentración, o sea, en tanto más concentrado esté en un extremo y más diluido esté en el otro, esta difusividad será mayor, e inversamente proporcional al grosor de la membrana. O sea, si la membrana se hace más gruesa, entonces la difusión se hace más lenta, y eso lo entendemos, por ejemplo, cuando queremos hacer que un fármaco atraviese la piel o una mucosa. Hay un coeficiente de proporcionalidad que se llamará coeficiente de difusión y lo encontraremos más o menos en esta gráfica. Vamos a definir la ley de Fick en los conceptos que acabamos de hablar. Imaginen que tenemos aquí un fármaco que entró en contacto con un solvente y entonces algunas moléculas se salen de acá. Aquí tengo fármaco, aquí no tengo fármaco, tengo el mismo sistema de solvente y aquí tengo una membrana que separa el área donde tengo fármaco concentrado de donde no lo tengo. La difusividad o la difusión será proporcional al gradiente de concentración, o sea, la cantidad que va a atravesar, J es una cantidad, dependerá de la diferencia de concentraciones entre este punto y este otro, dividido de el grosor de la membrana. Es directamente proporcional al gradiente de concentración e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Y esta proporcionalidad la quitamos poniendo un coeficiente que llamaremos coeficiente de difusividad. Entonces, en 1855, Fick planteó unas teorías que todavía son válidas. Dice: la expresión que relaciona el flujo de material con el gradiente de concentración de C de X es referida como la ecuación de la primera ley de Fick. La difusión será igual al coeficiente de difusividad partido de multiplicado por el cociente de la diferencia de concentraciones por el grosor de la membrana. El J es el flujo de un componente por un plano de área unitaria y del coeficiente de difusividad. El signo negativo indica que el flujo va en dirección hacia la menor concentración. Apoyándose en la ley de Fick,
aparecieron en 1897, o sea, aproximadamente casi 40 años después, un par de investigadores en Estados Unidos, Willis Rodney Whitney y Arthur Amos Noyes, que dijeron, donde quiera que ocurra un proceso de disolución en un laboratorio in vitro o en un organismo in vivo, hay una ley que define la velocidad de disolución de los sólidos siempre que el proceso sea gobernado por las leyes de la difusión, o sea, las de Fick, y no involucre reacciones químicas. Entonces dice que la ley de la disolución de Noyes de Whitney describe que la velocidad de disolución es proporcional a la diferencia entre la concentración del sólido disuelto en cada instante y su solubilidad en el medio de disolución. O sea, el cambio en la concentración en función del tiempo. O sea, no estamos hablando directamente de una difusión, sino que estamos haciendo una disolución. Imagínense ustedes que están en un laboratorio, tienen un vaso de precipitado y están agitando con una varillita. El cambio de la concentración en función del tiempo será igual a una constante multiplicado por la concentración de saturación menos la concentración en un momento determinado. Esto quiere decir, chicos, que en la medida que la concentración se haga mayor con el tiempo y se aproxime a la concentración de saturación, cuando esta se aproxime a la desaturación, ¿qué va a pasar con la velocidad? Se va ralentizando, se va haciendo más lenta. Y cuando esta concentración iguala a la desaturación, pues entonces el proceso de disolución se detiene. Bien, Noyes y Whitney, ellos plantearon sus teorías al observar unos procesos de disolución haciendo girar discos de ácido benzoico y de cloruro de plomo que tienen la particularidad de tener una superficie constante. Dense cuenta que tanto el ácido benzoico como el cloruro de plomo son sustancias difícilmente solubles. Para mantener el área constante, ellos utilizaron lo que se llama, lo que se denomina el aparato de Woods, como madera. Consiste en un disco en donde estos componentes, el ácido benzoico, el cloruro de plomo, se ponen en una cavidad del disco y el disco está girando sumergido en agua. Y la particularidad es que no importa que esto se haya gastando, la superficie mantiene constante, ¿sí? Entonces, ellos plantearon sus ecuaciones con base en ese supuesto. Más adelante, unos pocos años más adelante, Nernst y Brunner, en Alemania, hicieron una generalización de la ley de Jones-Whitney, en donde ellos plantearon que la velocidad de disolución está determinada por los procesos de difusión del sistema. Entonces, ellos aplicando la primera ley de Fick, dijeron que la cantidad de material de M que difunde en un tiempo t a través de un plano perpendicular A es directamente proporcional a la concentración e inversamente proporcional al grosor del plano. Se plantearon algo similar a lo de Noyes-Whitney, pero con base más en la definición que tenía la ley de Fick, incorporando este elemento, el área. ¿Cómo se llegaron ellos a sus deducciones? Ellos establecieron que el proceso de disolución se realiza en dos etapas consecutivas. Uno, cuando una partícula entra en contacto con el soluto, forma una capa saturada de soluto y la formación de esa capa es instantánea. ¡Pum! Se formó la capa. Algunas moléculas de esa capa van a fluir hacia el exterior.
Esta capa que se forma acá se conoce como capa de Nernst, y de la capa de Nernst es que fluyen las moléculas. Oh, perdón, iba para atrás. Forma la capa de Nernst y las moléculas van a salir desde allí, de manera que el soluto migra de esta capa saturada al medio de disolución. Y dependiendo de la velocidad de migración, o sea, de la difusión de estas moléculas, esta segunda etapa es la que define la velocidad de disolución. O sea, puede fluir muy rápido, puede difundir muy rápido, puede difundir más lentamente o puede difundir muy lentamente. Por lo tanto, es la velocidad de migración la que determina la velocidad de disolución. Entonces, la ecuación de Nogent-Whitney modificada por Nernst y Brunner se expresa como el cambio en la velocidad, el cambio en la masa en función del tiempo, o sea, estamos aquí hablando ya de una velocidad cinética, será una constante, una K', por el área multiplicado por el gradiente de concentración. Recuerden que cuando la concentración en el medio alcanza la desaturación, esto se hace cada vez más lento en la medida que la concentración se acerca a la saturación. Cuando se igualan, la velocidad se hace igual a cero. Esta constante la conocemos como la constante de difusividad partido de R. ¿Y esta H qué es? Bueno, de se puede calcular mediante la relación de Einstein-Stokes, definida por una constante, la temperatura absoluta del sistema, partido de 3 veces pi por la viscosidad por el diámetro de la partícula. H es el espesor de la capa de Nernst. Dividiendo la ecuación de Brunner, de Nernst-Brunner, por el volumen, convertimos eso en concentración. El cambio de la concentración en función del tiempo, o sea, la velocidad, será la constante D por el área partido de el espesor de la capa de Nernst por el volumen multiplicado por el gradiente de concentraciones. Esta ecuación se conoce como velocidad de disolución intrínseca y se expresa en unidades de masa, tiempo, área. Importancia de esto: una sustancia con una velocidad intrínseca mayor a 1 miligramo minuto por centímetro cuadrado no debería provocar problemas de biodisponibilidad porque tiene una velocidad de disolución suficientemente rápida. Uno con una velocidad menor a 0.1 miligramos minuto centímetro cuadrado sí podría tener problemas de disolución y por lo tanto de absorción. Si se tiene en cuenta que el área es cambiante, pues imagínense, las partículas tienen un tamaño, a medida que el tamaño de la partícula se hace más pequeño, pues el área va a ir cambiando. Entonces la ecuación queda con esa connotación. Vista la parte teórica, las ecuaciones que estamos manejando, ahora miremos los tipos de extracciones. Fundamentalmente nos vamos a centrar en dos extracciones: la extracción líquido-líquido y la extracción sólido-líquido. La extracción líquido-líquido es un proceso en el que se eliminan o se retiran uno o más solutos de un líquido, transfiriéndolos a una segunda fase también líquida. Los líquidos que se emplean para extraer parte de la mezcla, pues por definición deben ser inmiscibles, porque eso sería una solución, y al final se obtienen dos fases líquidas que reciben los nombres de extracto y refinado. Entonces aquí lo que estamos haciendo, tenemos una fase en la que tenemos una molécula de interés, le ponemos en contacto con un líquido B, se hace una agitación intensa para que haya una
una especie de emulsificación temporal, de manera que parte de las moléculas que están originalmente en el solvente primario pasen al secundario. Esto es bastante común en laboratorios de análisis físico-químico. Como les decía al comienzo de nuestra charla, si tenemos que analizar la cantidad de ingrediente activo en una tableta, es bastante común que tengamos que hacer la extracción del fármaco de esa tableta. Podemos disolver ese fármaco en un solvente, diga usted cloroformo o alguna cosa de esas, y después extraemos de ese cloroformo, utilizando agua o alguna otra mezcla, sacamos el fármaco que está contenido en esa fase clorofórmica. Hay sistemas industriales en los cuales ocurre esto. La columna de Carr es una ejemplificación de lo que les estoy contando. La columna se llena con una fase acuosa y después se incorpora una fase en donde está el componente que nos interesa extraer. Fíjense que ahí está ingresando, no se mezclan porque son inmiscibles. Hay una agitación para acercar las dos fases lo más posible, de manera que existe una transferencia tan eficiente como sea posible de moléculas de un punto al otro. Y al final, entonces, cuando ya el equipo mantiene el reposo, entonces está ocurriendo que las fases se separan y posteriormente se extrae el componente que nos interesa. Generalmente se hacen 2 o 3 extracciones para extraer la mayor cantidad de la fase líquida original. Entonces, ¿cómo se conforma el elemento? Bueno, tenemos una alimentación donde tenemos un solvente A con el soluto de interés, entra al extractor, junto con al extractor también entra un disolvente B y se hace la agitación, la que ustedes acaban de ver. Finalmente, entonces, tenemos un disolvente B que tiene el soluto, que será el extracto, y lo que originalmente era el disolvente A que tenía el soluto, será el refinado. Bien, chicos, un elemento bien importante a la hora de definir si un proceso de extracción líquido es conveniente o útil o no lo es la determinación del coeficiente de reparto. Una sustancia que puede disolverse en 2 disolventes no miscibles entre sí, piensen ustedes, por ejemplo, agua, cloroformo, con distinto grado de solubilidad y que están en contacto a través de una interfase. Esta constante se denomina coeficiente de reparto y puede expresarse como la concentración de la sustancia solvente 1 y la concentración de la sustancia en el solvente 2. En la medida que haya una mayor afinidad por el solvente extractor en contra del refinado, en ese mismo orden de ideas, la extracción va a ser más eficiente. Encontré una animación que con certeza va a ser muy útil y va a contarles algunas ideas interesantes. Vamos a ver hasta el final. Un proceso industrial suele aplicar consecutivamente varias técnicas de separación para lograr el grado de purificación deseado. La secuencia habitual suele comenzar con una separación entre fases, seguida de procesos de concentración y, por último, alguna técnica de purificación. Centrándonos en las técnicas de separación, la extracción líquido-líquido consiste en un proceso mediante el cual una sustancia que se encuentra disuelta en un determinado disolvente es transferida a otro disolvente inmiscible con este, siendo conocida la relación entre la concentración de la sustancia en ambos disolventes como el coeficiente de reparto. La pieza fundamental utilizada en esta técnica es el embudo de decantación o de extracción, que está provisto de una llave en su parte inferior y de un tapón en la superior. Este embudo se coloca sobre un aro de hierro, en el que se habrán puesto unos trocitos de goma para evitar posibles roturas. Antes de comenzar a utilizarlo, debemos asegurarnos que la llave está cerrada,
así como colocar un vaso de precipitado debajo del embudo, para que en caso de rotura, el líquido que contuviera caiga en el vaso. El embudo de decantación debe tener el tamaño suficiente para contener de 2 a 4 veces el volumen de la solución que se va a extraer. En primer lugar, se introduce la solución problema, en este caso una disolución acuosa de yodo, en el embudo de decantación, y a continuación el volumen requerido de disolvente extractor. Teniendo en cuenta que este debe de ser inmiscible con la disolución acuosa problema, el disolvente orgánico extractor a utilizar en este caso será éter. Seguidamente se cierra el embudo con su tapón y se toma con ambas manos, sujetando con una la llave y con otra el tapón. Posteriormente se invierte, sujetándolo siempre de la misma manera, y se agita suavemente. En este momento es muy importante tener en cuenta que al mezclarse los dos disolventes se produce en el interior del embudo una sobrepresión. Para disminuirla, inmediatamente después de agitar, se ha de abrir la llave para que los gases acumulados se vayan, cerrándola luego. Este proceso de agitar y abrir llave se repetirá varias veces hasta que no haya más salida de gases. Por último, se deja reposar el embudo sobre el aro y se espera que las dos fases, acuosa y orgánica, se separen nítidamente. Cuando las dos capas se han separado, se quita el tapón, se deja caer la capa inferior a través de la llave abierta y se recoge en un matraz Erlenmeyer o en un vaso de precipitado. Después, se vierte en otro Erlenmeyer o vaso la capa superior, pero por la boca del embudo, para evitar que se impurifique con restos. Bien, chicos, entonces ya vieron cómo es el tema de una extracción líquido-líquido, que tiene hasta cierto punto una utilidad en lo que hacemos. Sin embargo, la gran mayoría de extracciones que solemos hacer en nuestro quehacer farmacéutico hacen más referencia a extracciones sólido-líquido. En ella haremos separación de uno o más componentes contenidos en una fase sólida mediante la utilización de una fase líquida que conocemos como disolvente. El componente o componentes que se transfieren de la fase sólida a la líquida reciben el nombre de soluto, mientras que el sólido insoluble se denomina el inerte. Aquí, por ejemplo, los que toman café ponen en un recipiente del café molido, le agregan agua caliente y ahí estamos haciendo perfectamente una extracción sólido-líquido. Los componentes, ya los mencionamos, el soluto son los componentes que se transfieren desde el líquido hasta el líquido extractor, o sea, son los que nos interesan. El sólido inerte o la matriz original es parte del sistema que es insoluble en el solvente, y el solvente es la parte líquida que entra en contacto con la parte sólida con el fin de retirar todo el compuesto soluble en ella hasta donde sea posible, ¿sí? Porque todo esto tiene unos elementos que llamamos la eficiencia.
Las extracciones sólido-líquido pues son bastante más comunes que las líquido-líquido, y entre ellas contamos con la extracción simple, la extracción múltiple contacto con lecho fijo y extracciones continuas de lecho móvil. La extracción más sencilla es la del contacto simple, en donde utilizamos un percolador, que son como esta especie de embudos gigantes, grandototes, en donde tenemos el material que nos interesa, en este caso un extracto vegetal, una droga, puede ser corteza, pueden ser hojas, pueden ser semillas, pueden ser cualquier cosa, molidas, secas, generalmente molidas, montadas en este equipo que llama percolador. Generalmente se pone un algodón, una fibra de vidrio en la parte inferior que sostiene el material y que no pase la llave. Y en la parte superior va agregando uno el extractor, que generalmente es un solvente orgánico. Hay unos sistemas pues ya más industriales que funcionan cada uno según su diseño. Pero el contacto simple hace referencia a que tenemos aquí el material que nos interesa y entra disolvente, de manera que ese disolvente entre en contacto lo más íntimamente posible con el material que nos interesa. Él va descendiendo a través de la superficie del material y va cayendo a la parte inferior. Puede ocurrir que tengamos un sistema de calentamiento que lo que va a hacer es evaporar el solvente cuando cae, y parte del solvente en fase de vapor viene y se condensa aquí y sigue extrayendo, ¿sí? Y hace una especie de reflujo. Eventualmente, pues son siempre, como son vapores orgánicos, ahí tiene que haber un escape para que no se sobrepresione, y vamos agregando solvente puro durante el proceso. También parte del solvente puede estar derivándose, se condensa, se enfría, se vuelve líquido y vuelve y entra al proceso. Hay sistemas de múltiples contactos con lecho fijo, que es, por ejemplo, la forma en que nosotros obtenemos el azúcar en un sistema, en una refinería. Consta originalmente en trozar o rebanar la materia prima. Con esa materia prima se alimenta el extractor, se inyecta agua caliente hasta lograr la inmersión total de la materia prima y se obtiene una solución azucarada. Posterior a esto hay una sedimentación y filtración, se evapora el agua, se obtiene un jarabe. A este jarabe suele adicionárseles unas semillas de azúcar altamente finamente divididas, dispersas en etanol, y sobre esas semillas crecen los cristales de azúcar en el proceso de cristalización. Bien, los equipos para hacer esta operación son equipos continuos de lecho móvil. Entre los más comunes, el Bollman, el Hildebrand, el Bonotto y el Rotocell. Funcionan más o menos de la siguiente manera. Imagínense que aquí en este reservorio, una especie de tolva, tenemos la caña de azúcar finamente cortada para sacar de las células la mayor cantidad posible de sacarosa, y esto va alimentando estos cangilones, o estos depósitos que van girando en este sentido. Fíjense la flecha, va girando en este sentido. Entonces, los copos, que así los llaman, caen sobre los cangilones o las paletas y reciben un primer baño de solución diluida de la misma sacarosa, así que aquí va cayendo, recirculan una pequeña parte y extraen la mayor cantidad posible de sacarosa. Fíjense una cosa, aquí estamos hablando de esta ecuación, ¿sí?
la de Nernst y Brunner. Aquí yo tengo un mayor contenido de sacarosa en mis copos y los baño con una solución diluida de la misma sacarosa y van bajando los cajilones, pero el agua va atravesando todo esto, y aquí abajo tengo entonces ya una solución un poco más concentrada. Los copos después van a ir subiendo por acá y reciben a contracorriente disolvente puro, en este caso agua. Y también el agua, los copos van subiendo, el agua va bajando. Y aquí en este punto, ¿qué está ocurriendo? La concentración de solvente aquí es 0, por lo que pues estoy agregando solvente puro. De manera que la velocidad de extracción en este punto es máxima, ¿sí? Aquí ya pude retirar una muy buena cantidad de la sacarosa, incluyendo algo de micela diluida, pues por temas de economía, de recirculación del agua. Aquí extraje la sacarosa más fácil de extraer y se recoge aquí abajo. Cuando los copos vienen subiendo por acá, reciben un chorro de agua pura, momento en el cual la velocidad de disolución es máxima, de manera que cuando llegan a la parte superior, ya los copos están agotados. Otro diseño similar es el extractor Bowman. Funciona de manera similar. El Hildebrand, que tiene un par de columnas. Fíjense, la entrada de la torta es por aquí. El material va avanzando en este sentido. Después va subiendo. Y el material agotado sale por este lado. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Este es un proceso utilizado, por ejemplo, para la extracción de aceite de ciertas semillas, como por ejemplo el algodón, la soya, girasol. Esos aceites tienen dos procesos de extracción. Las semillas originales, el primer extracto se hace por molienda y compresión. Si se cogen las semillas, se muelen y se comprimen, se exprimen, y entonces ahí sale el primer aceite. Pero ese aceite que queda residual en la matriz original se puede recuperar mediante la aplicación de solventes orgánicos, como por ejemplo hexanos y ciclohexanos. Entonces, esa torta que viene molida entra al mezclador por un lado, y en el otro lado está entrando el solvente, fíjense, entra por acá. De manera que la torta va en un sentido y el solvente viene en sentido contrario. Aquí la torta ya viene más o menos agotada. Encuentra un choque con el solvente puro, de manera que aquí la velocidad de extracción es máxima. Va atravesando el sistema. Aquí al final sale la torta. Es una torta generalmente rica en proteína, eso se seca y se utiliza en alimento para ganado. Y por aquí, por la válvula que llamamos aquí la 3, sale la micela. Micela es un nombre técnico para definir el extracto líquido concentrado con el componente que nos interesa. Aquí también aplica lo que les acabo de decir. Aquí está entrando en contacto la torta medio agotada con solvente puro. La velocidad de disolución es máxima. Otro equipo con el mismo sistema. El sólido entra por una parte del equipo, el solvente entra por la otra, de manera que van en contracorriente. El Bonoto también tiene el mismo sistema. La alimentación de sólidos por un lado, el solvente viene por otro, de manera que el sólido va descendiendo, el solvente va subiendo, al final encontramos la micela por la parte superior y los sólidos agotados por la parte inferior, siempre en contracorriente. Hay extractores rotatorios bastante más complejos, donde tenemos unas etapas de alimentación, llenado de paletas, adición de solvente puro, retención de la semimicela, recirculación, obtención de desechos agotados.
Las columnas verticales funcionan exactamente con el mismo proceso, con el mismo principio. Tenemos unos alimentación de los sólidos que van en un sentido, el disolvente en contracorriente. Siempre es el mismo principio. Un extractor bastante particular que ustedes han conocido en el laboratorio, que es el extractor Soslet, que se emplea muchísimo para temas de laboratorio, está conformado por el cuerpo central, que es un vaso que genera sifón. En este vasito ponemos nuestro material, generalmente en un cartucho, puede ser un dedal de yeso, puede ser un dedal de papel de filtro, de diferentes naturalezas, y esto va montado, esta pieza, la que generalmente se conoce como el Soslet, va montado sobre un balón de fondo redondo. El fondo redondo es importante para que la presión de los vapores se distribuya uniforme en todo el sistema. Fondo plano puede reventarse eventualmente si hay alguna fragilidad, porque aquí genera algo de presión. En el balón se pone el solvente. Supongamos que tenemos aquí un material grasoso, semillas de alguna cosa. Queremos extraer el aceite de las semillas y aquí ponemos éter etílico o éter de petróleo, alguno de esos. Cuando hago calentamiento, entonces eran vapores. Es bastante común poner aquí un sistema de agitación o granallas de vidrio para que la fuerza del líquido hirviendo pues no genere una proyección. Entonces, ¿qué ocurre? Los vapores que se generan al interior del Soslet van subiendo hacia el Soslet. Aquí hay esto es un vaso independiente de la parte de abajo. Entonces los vapores llegan aquí, se van por este brazo, suben y aquí encuentran un refrigerante por donde circula agua fría. Entonces los vapores, digamos, estamos hablando aquí de éter de petróleo, esto evapora a los 20, 25 grados Celsius. Hay de diferentes calidades, pero cuando llegan aquí encuentran un chorro de agua fría, un sistema frío. Entonces en las paredes de este tubo se condensan los vapores del éter y van cayendo y caen directamente acá sobre el material que nos interesa. Y el nivel del líquido va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega al nivel de este brazo lateral. Cuando llega al nivel de este brazo lateral, o sea, el líquido va subiendo por acá, pero también va subiendo por acá. Cuando el líquido supera este nivel, hace un vacío, hace sifón y cae aquí abajo, donde están originalmente el solvente puro. Entonces viene el solvente con extracto. Cuando se hace ese sifón, esto queda vacío, aquí queda entonces ya una micela que se comienza a concentrar. Y el proceso se repite. Vuelve, se evapora el solvente, se condensa en el tubo, cae, va subiendo. Cuando llega aquí, hace sifón. Y este sifón lo tiene que hacer 2, 3, 4, 10 veces, dependiendo del diseño del proceso que originalmente se hizo. Un proceso bastante común, bastante industrial, muy grande, es por ejemplo la extracción de café instantáneo o la preparación de café instantáneo, para el tintico que se hace a cucharadas. ¿Cómo es el proceso? El proceso básicamente es llegar a la materia prima, los granos de café, secos, crudos, pasan a un proceso de tostado y molienda a unas temperaturas y por un tiempo específico para generar los aromas típicos del café. Esto se pone en un sistema, en unos tanques donde se les aplica agua caliente y se extrae los componentes del café. O sea, aquí se prepara un tinto gigante. Este tinto gigante pasa a unas etapas de concentración. Es un tinto muy grande, muy cargado. Parte del agua se evapora en estos procesos y después pasa a un proceso de liofilización. La liofilización es un proceso de extracción de agua en la que se condensa, se congela el agua y después por aplicación de vacío el agua pasa de fase de sólida,
hielo a fase de vapor sin pasar por fase líquida. Entonces se evapora el agua que está en el hielo, dejando el extracto que se hizo aquí de tinto gigantesco en forma de unas cortezas de café que se muelen y se empacan. Bien, chicos, entonces, preguntas que tengan de este tema. Ya quedamos que el próximo viernes fecha 12 de junio, entonces en el horario de la clase nos encontramos de nuevo. Chicos, que tengan una feliz semana y cualquier cosa, por favor, se contactan conmigo. Felicidades.